Hola a todos, somos el equipo 4 y les presentaremos todo sobre la vida de César Vallejo, un poeta muy prestigioso que fue considerado en el siglo XX como uno de los mejores, donde en sus obras refleja sobre la realidad cruda que hay en el mundo, y una de ellas es la obra Lockout, en el cual detallaremos a profundidad sobre esta maravillosa obra. César Vallejo nació en el departamento de La Libertad, en Santiago de Chuco, el 16 del 3 de 1892. Sus progenitores fueron María de la Rosa y Francisco de Paula. Tuvo 11 hermanos, de los cuales él fue el menor de todos. Estuvo en el centro escolar número 127 y acabó sus estudios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco alrededor del año 1909. En el año 1913 ingresa a la Universidad Nacional de Trujillo. Uno de sus alumnos fue el popular novelista del Perú, Ciro Alegría. En esa misma etapa sale sus inicios en la poesía, que fue publicada en una revista Cultura Infantil, hecho para los niños. En 1914 conoce a Antenor Orrego y a los 23 años tuvo su grado de bachiller. En literatura, con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Vallejo escribía poemas mediante su dolor de no estar cerca de su país, de lo cual en enero del año 1927 sacó un artículo llamado Una reunión latinoamericana. Una frase de su muerte que se recuerda es que desde su ventana del hotel ha contemplado a París. Un emprendedor cultural es la persona que busca emprender su propio negocio basado en la cultura junto con la economía, donde el producto debe tener un valor cultural y que a la vez sea innovador. Y claro, el señor Guzmán menciona en su libro publicado en el 2021, en el primer párrafo, que un emprendedor cultural, a través de la creatividad, que pueda hacer un producto que se base en lo cultural y en lo económico. Las características del emprendimiento cultural más importantes, de las cuales yo resalté 3, fueron que contribuyen a la creación de este emprendimiento una persona con vocación, paciencia y creatividad. Es apta para emprender, ya que posee las características mencionadas y pretende crear un modelo de negocio a través de las expresiones artísticas. Y para implementar un proyecto cultural se necesita un elemento artístico, administrativo y un motor. Saber lo que es la naturaleza del producto, nosotros nos hablaremos lo que es un documental, tal como lo dice el señor Rojas Ben en el año 2015 en su libro del documental Entre definiciones e indefiniciones, ¿no? Tal como lo menciona que Roosevelt enseña acerca de la etimología en los documentales, de la presentación de los seres o cosas existentes en la realidad, tanto en la recepción estética sobre los humanos y tanto como el universo en el mundo. Para saber los tipos de documentales, nosotros ahondaremos en la siguiente parte, ¿no? Se realizó lo que es un estudio en el catálogo para la UCLB, una universidad, en un periodo del 1952 al 1983, ¿no? Que se dividió en 3 etapas. La primera fue la obtención de los datos, la segunda el análisis y la clasificación de los datos, el tercero en el rellenado de las fichas para poder clasificarlos, en el cual se recogieron los siguientes resultados: 57 documentales, tanto entre boletines de gradaciones, índices, libros, según lo que dice Jiménez en el año 2021 en la revista Sapiens, la revista de Ciencias Sociales, Humanas Injurias, en el volumen 7, el número 1, en la página 6 al 2. Ahora veremos cómo es que el autor César Vallejo llegó a crear esta obra maravillosa que se llama Lockout. ¿Qué cosa es lo que ocurría en ese tiempo? ¿Qué acontecimientos tuvo el poeta César Vallejo al publicar esta obra? Hola, mi nombre es Ana Lucía Chalco Sarabia y el día de hoy les estaré hablando un poco sobre el contexto histórico sobre la obra Lockout. La obra Lockout trata de la protesta obrera ante el cierre de una fábrica donde trabajan contra la que se emplean.
Según Podeclis, en la página 28, dice que en la primera escena Vallejo no solo describe el escenario a través de sensaciones visuales, sino que también de sensaciones auditivas, que dicho sea de paso, son muy numerosas. Ahora, la lucha de clases entre opresores y oprimidos es clara. Vallejo establece dos bandos antagónicos entre los personajes, así como hasta la actualidad. Hoy en día las empresas grandes anteponen sus intereses en los trabajadores. También lo podemos ver desde un punto político, donde el pueblo se ve enfrentado con los mandatarios. Lockout nos enseña que si nos proponemos en conjunto a realizar una tarea de manera organizada y colectiva, se pueden obtener los resultados esperados. Con la amenaza de la clausura de una organización, los trabajadores inician una huelga para proteger sus trabajos. Los que seguían la huelga fueron detenidos por el gobierno. El ministro no fue capaz de aguantar la maniobra realizada por los trabajadores, que solo anhelaban evitar bajas de su capital, en el entorno de la gran crisis económica. Lockout es ante todo un relato de una victoria por la alianza entre los obreros, por la fe revolucionaria. Se infundió miedo a los jefes del gobierno sobre una huelga en todo el territorio, huelga que podría llevar a una guerra entre los civiles, según Lozano, Murillo y Balmes. Vallejo optaba por la ideología comunista al momento de escribir esta obra, que sería una pieza clave que se inspira en textos marxistas. En retrospectiva, creo que la causa principal para hacer que los obreros lucharan por sus derechos es debido a su trabajo. Ahora que ya sabemos sobre cómo fue el entorno al crear la obra Lookout, entonces a continuación les presentaremos de diferentes fuentes sobre cómo fue que César Vallejo estructuró la obra Lookout, ya que tiene varias escenas interesantes, entre otras cosas. Lockout es una obra escrita por Vallejo, la cual está estructurada por 5 escenas. Como menciona Podolskis, son el anuncio del cierre, las entrevistas en el misterio, la discusión en el sindicato, la lucha y festejando la victoria. En su obra, Vallejo toma la vulneración de derechos laborales como tema principal, del cual se evidencia mucho hoy en día. Podemos encontrar que Vallejo tenía muchas más escenas de confrontación y evidentemente un final feliz. Por ejemplo, la huelga que hubo en Pisco el 9 de marzo de este año, de la cual tomamos como evidencia el sufrimiento y la desesperación de los obreros que muestra Vallejo en su obra Lockout. La obra Lockout consiste en 5 escenas. La escena número 1 habla acerca de la crisis internacional que ocurre en algunos países. Es por ese motivo que ocurren grandes despidos y cierres de fábricas, pero la clase media y baja se niega a aceptar todo lo dicho porque piensan que la máquina que ellos habían construido los reemplazaría porque son más rápidos y eficaces y no son necesarios de pagarles un sueldo. La escena número 1, los obreros estaban reunidos en la fábrica de metalurgia, lugar de trabajo donde pasa gran parte del día para sustentar a su familia, pero había un rumor de que la fábrica cerraría y que puso intranquilo a muchos de los trabajadores. Uno de ellos decía: tengo una novia que se molestará mucho, en tono muy bromista, a los que otros respondían: dejemos las bromas de lado, el tema es serio, muchos dependemos de este trabajo para comer, tenemos que hacer algo. A lo que otros se sumaban y decían: no podemos quedarnos con los brazos cruzados, debemos juntarnos e ir a hablar con el sindicato. Pero pronto la pesadilla se hizo realidad. Llega el director de la fábrica y hace mención de lo siguiente: quiero comunicarles que a partir de hoy la fábrica cerrará. Muchos de los obreros, sorprendidos por la noticia, dijeron que era injusto, que muchos necesitaban el trabajo y que se resistían a creer que era verdad. A lo que el director respondió que eso no es culpa de los patrones, que es culpa de la crisis internacional que se vive hoy. Es ahí cuando los obreros toman la decisión de ir al sindicato y buscar una solución. Al no encontrar una respuesta, los obreros deciden protestar para prevalecer sus derechos y hacer escuchar una sola voz que diga justicia laboral. La escena comienza donde una ministra de Trabajo está rodeada de 4 industriales que deliberan sobre la entrevista que tendrá lugar al anochecer entre patrones y delegados de los sindicatos obreros, dando así una larga discusión sobre las causas del cierre de sus talleres y la disminución de los salarios. Sin embargo, cuyo ministro socialista fue incapaz de enfrentar con éxito, por lo que fue una victoria para la maniobra ejecutada por los industriales, que solo quieren evitar pérdidas de su
capital en el tema de la gran crisis económica mundial. El tercer acto tiene como contexto situacional mediato al sindicato de los obreros metalúrgicos. En esta escena, el mundo obrero aparece como un espacio democrático. Aquí se observa un rasgo ideológico del comunismo marxista, que hace del proletario el único portador de democracia real. Ahora seguimos con la estructura de la escena 4. Podemos decir que la escena 5, que es el único que termina con un final feliz, todas las demás escenas son de confrontación. Por ejemplo, la escena 4, vemos confrontación entre policías y obreros, entre el vigilante y el guardián, también entre el individualismo y la conciencia de clase. Entonces, aquí podemos ver que la escena 4 demuestra una crisis desatada. Las oposiciones cobran un valor distinto a lo señalado con la estructura interna de algunas escenas. Por ejemplo, en la cuarta escena podemos ver el hambre en un hogar obrero con la lujuria en el cabaret frecuentado por un industrial. También vemos que la tercera y la cuarta escena son las más largas porque ocupan la mitad de las páginas de la obra. Lo largo de la cuarta escena es la multiplicidad de hechos relatados que tiene la escena 4. Su estructura es la lucha, la represión, la discusión de Raymond con su novia, el hambre en otro hogar, el cabaret, que son escenas de represión, el taller, que es la discusión entre el vigilante y el guardián. Entonces, eso sería todo referente con la estructura de la escena 4. Para ahondar un poco más en lo que pasó en la escena 5, nosotros les contaremos los acontecimientos que ocurrieron en este momento. Pasó que los obreros iban llegando a lo que es a la puerta de la fábrica, en el cual se iba a realizar lo que es una asamblea, en el cual se estaba realizando, en el cual los delegados también iban a dar a conocer la importancia de la noticia que pasó, ¿no? Nos cuenta que se reunieron con lo que son los ministros de trabajo el día justamente de ayer pasado, y nos indican que sí, efectivamente lograron el desenlace que ellos que estaban queriendo, y fue interrumpido a través de las vidas y todo. Y bueno, finalmente termina de contar de lo que ocurrió todo. Y bueno, también interviene lo que es el obrero 12, en el que dice que ya, desde hace 5 semanas que no trabajamos y todo ello. También interviene el OTIT, y ya el obrero 12 cierra con lo que es la obra y nos dice ya es hora de trabajar, ¿no? Tal como lo menciona lo que es la autora Nadia Kirapolevsky, ¿no? En lo que es en su tesis para optar al grado académico de Magíster en Literatura Peruana en la Universidad San Marcos en el año 2000. Como menciona Velarde en el año 2022, las obras de César Vallejo, como Los Heraldos Negros, Paco Yunque, El Tungsteno, entre otras que realizó, hicieron que el público se enamorara de sus obras, trayendo la emoción de su comunidad al estrenar la obra Lockout. Gracias a estas obras, César Vallejo logró tener mucho reconocimiento ante todo el Perú, volviéndose uno de los mejores poetas peruanos. Dándonos una breve descripción de la obra Lockout, trata del cierre de una fábrica que desató la guerra y aniquilamiento de una cantidad de obreros, lo cual injustificadamente fueron desterrados a la calle. Entre tanto, hallaban una solución al problema. Este toque especial que les da a sus personajes, de cierto modo los hace atractivos, haciendo que sus obras del poeta César Vallejo sean interesantes. La narrativa es un análisis de una experiencia por medio de una historia. Además, de una u otra forma fue empleando a los seres humanos para que puedan relatar sus sucesos y su vivencia. La investigación narrativa es una atracción de un narrador o un poeta que junta una serie de actividades de la forma en que se usa un lenguaje. Hay forma de contar una experiencia de la manera de cómo un escritor o actor refleja en cómo hacer tan importante. Una de las 4 acciones de estrategia de trabajo para la investigación narrativa de individuos
y grupos en los artículos se dirige en los estudios temáticos. Lookout era un exuberante y maduro montaje, un festival de imágenes sobre un espacio vacío, transformado a voluntad de los actores, quienes encarnaban a proletarios, directores, funcionarios, animales y máquinas. La obra, originalmente concebida como una exposición sobre la necesidad de luchar por los derechos obreros ante la inmisericordia cierre de una fábrica, había trascendido su sentido estético socialista para convertirse en un espectáculo visual, conmovedor y apabullante. Quería transmitir abstracciones, imágenes, provocaciones. El texto era realmente panfletario y muy didáctico, pero no se puede reducir solo a ello. La obra Lookout es una de las más conocidas por el público, pero lo que no muchos saben es que esta obra fue escrita principalmente en francés. También esta obra se dividió en dos partes. Por un extremo era obra escrita, o sea, solo el guión, y por otro lado era la actuación, que se representaba de diferentes maneras. Eso a veces solo tenía críticas negativas, ya que normalmente esta obra era de sufrimiento para los trabajadores. Rodrigo Chávez Terrones mencionaba en la página 3 de su artículo titulado Imaginario de un sentidor: lo mismo sentí con los poemas humanos, no son tan expresionistas y se dejan entender más, sin perder la cantidad de imágenes que se caracterizan su poesía. Sí, licenciada, entonces cuénteme, ¿qué opina acerca de lo que es la obra Lookout? En primer lugar, es un trama bastante triste, ¿no? Porque en esa época los trabajadores no tenían derechos, entonces han luchado bastante para que se les pueda reconocer esos derechos y al final pues accedieron a las peticiones que ellos estaban solicitando, ¿no? Hay que reflexionar bastante sobre eso y cómo ha evolucionado en el tiempo y que ahora sí tenemos derechos, pero igual también a veces se transgreden. Muchísimas gracias. En esta obra se ve la lucha de clases entre opresores y oprimidos, es clara, estableciendo Vallejo dos bandos antagónicos entre los personajes. La reflexión que yo pude capturar fue que ya estamos en una sociedad donde todos tenemos que sacar cara por nuestros derechos y no dejar que nadie nos haga valer menos como personas.